El vídeo de hoy posiblemente es el más completo que voy a hacer en el canal, ya que estaré detallando el paso a paso para que cualquier persona experta en automatización de procesos con no-code, IA, etc., que siga lo que voy a decir a continuación, sea capaz de llegar a más de 5 cifras con su negocio con más de un 70% de beneficio. Por si no me conocéis, me llamo Alex y llevo 3 años ayudando a expertos a poder vivir bien de sus conocimientos gracias a mis sistemas de marketing y ventas. Antes de empezar con el vídeo, quiero aclarar para quién es este vídeo y para quién no. Eso es para ti principalmente si eres un programador experto en automatización que se dedica activamente a ello y quiere seguir escalando con menos dolor de cabeza. Si eres un programador experto en automatización que quiere empezar a vender sus servicios y no sabe de qué manera hacerlo. O personas que les interesa el mundillo y quieren dedicarse a esto y están dispuestos a echarle trabajo para volverse un experto en el área antes de empezar a vender. Ahora bien, ¿para quién no es esto? Si vendes SaaS, Low Medium Ticket, ya que la estrategia que te voy a contar a continuación quizás no sea la mejor estrategia para ti, te puede servir en mayor o menor medida, pero no es la que mejor se adapta desde luego. Y tampoco es para ti si piensas que por copiar y pegar 4 workflows te vas a hacer rico sin trabajar porque te han vendido la idea de vender automatizaciones e IA como modelo de negocio. Aquí voy a hablar de gente que curra de verdad, que no se piensan que por hacer 4 tonterías se van a hacer rico. Se puede hacer mucho dinero, sí, pero como todo hay que echarle trabajo y ganas. Entonces, dicho esto, comencemos y atento porque te voy a detallar exactamente la estructura que tienes que seguir y montar para hacer esto posible. Breve pausa antes de seguir con el vídeo. En la descripción tengo una carpeta de recursos donde voy metiendo recursos todas las semanas, tanto guiones de venta para cerrar por encima de un 30%, como asistentes de inteligencia artificial, guías y documentos que utilizo para grabar este tipo de vídeos y más recursos necesarios para escalar tu negocio. Entonces, si quieres tener acceso a todos ellos, haz clic aquí abajo y te los mando. Dicho esto, seguimos con el vídeo. Primer paso, el primer pilar, importantísimo, tener una oferta irresistible validada. Una oferta irresistible es que si tú vas a un potencial cliente y le digas lo que haces, sea muy difícil que te diga que no a mínimo una reunión para debatir si le vienen bien tus servicios o no. Y igual parece un poco complicado, pero te pongo un ejemplo. Imagínate que vas a un negocio que tenga área de contabilidad y con un simple pitch seas capaz de agendar una llamada, una reunión que solo con 10 segundos del tiempo de la otra persona seas capaz de meterle la duda de si debería contratarte o no. Un ejemplo de pitch sería: sé lo que cuesta contratar gente y lo que te supone anualmente tener incluso un solo empleado. He desarrollado una solución para que puedas automatizar completamente la contabilidad de tu negocio y puedes prescindir de varios puestos en contabilidad. Como mínimo, tengo garantizado que podemos reducir una persona en tu equipo de contabilidad. Esos son más o menos 20.000 euros al año y mis servicios cuestan una gran parte menos de lo que te ahorro en un solo año. Tardo menos de una semana en instalarlo y enseñarte cómo usarlo. Y despídete para siempre de volver a tener que pagar para que alguien te lleve las cuentas. ¿Por qué es irresistible esta oferta? Lo primero es que hay un beneficio claro, que es ahorrar de 20 a 25.000 euros al año, depende de la empresa y del puesto que tenga ese contable. Resuelves un problema, ya sea demasiado gasto en personal, quizás errores humanos que les cuesten dinero después a la empresa. He puesto un ejemplo general, no he profundizado en el problema, pero resuelve algo concreto y tiene un beneficio claro. Y sobre todo el precio es muy bajo comparado con el beneficio. Si por ahorrarle 25.000 euros al año de aquí hasta que ese negocio muera le vas a cobrar 3.000, 4.000 euros, es un beneficio que se va a ver muy bien apreciado y por la que es probable que tengas una alta conversión en ventas. No lo mismo que si yo a ese negocio voy y les digo: mira tal, somos expertos en automatización y tenemos un bot que automatiza la contabilidad. Podemos tener los mismos sitios, sin errores, mucho más rápido y sencillo que manualmente. Y aunque a simple vista no es una mala oferta, le puede interesar, pasa bastante más desapercibida que la otra. Y a lo mejor ahora que no hay demasiada competencia en las automatizaciones, pues puede servir. Pero de aquí a un año es lo que va a decir todo el mundo para intentar vender. Incluso me atrevería a decir que ya mismo, en este momento, ese pitch que te acabo de decir es demasiado generalista y seguramente estén cansados ya de tantos automatizadores. Pero de aquí a un año ya ni te imaginas lo saturado que va a estar. Entonces hay que ir un paso más adelante, en fijarte lo que nadie se fija y resolver problemas exactos, no simplemente ofrecer bots
y automatizaciones, que es lo que hace todo el mundo. Entonces, para tener una buena oferta, ya hice un vídeo sobre eso que se llama No más consultorías. Ahí explico cómo estructurar el servicio correctamente. Pero te resumo un poco, que si quieres después de este vídeo puedes ir a verlo, pero te resumo básicamente un poco. Para tener una buena oferta hace falta preferiblemente apuntar a un nicho o a un sector en concreto. No es obligatorio, pero sí que te va a ser mucho más fácil hacer marketing, y además si te enfocas en un nicho en concreto, tu conocimiento sobre ese sector irá aumentando exponencialmente y te será mucho más fácil crear nuevas soluciones. Después, una vez tengas un sector, si es que has decidido escogerlo, debes apuntar a un problema en concreto. No basta solo con ofrecer soluciones generalistas. No basta solo con decir, te vendo un bot que te agenda reservas por ti. O nada de eso. Hay que ir un paso más allá. Eso es lo que hace todo el mundo. Tú debes resolver un problema y con tu expertise ofrecer una solución que ayude a resolver ese problema. De esta manera, si te centras en esto, puedes cuantificar mucho mejor los beneficios que le van a reportar a tu cliente tu servicio. Vas a poder adaptar mejor tu mensaje de venta y comunicación y vas a conectar más con los clientes. Recuerda el ejemplo que te he puesto antes de la contabilidad. Ese pitch, ese pitch es muy difícil que lo saques si no sabes exactamente qué problema resuelves. Porque no es lo mismo, lo que te he dicho antes, no es lo mismo tener un bot que automatiza la contabilidad que tener un bot que automatiza la contabilidad en una gestoría con equipo de 2 o más contables que siguen haciendo cálculos a mano. Me lo acabo de inventar. Pero en la segunda opción sabes que como mínimo puedes hacer que el negocio se ahorre un contable, y esos son mínimo 10.000 euros al año si el contable es a media jornada. Pero mínimo sabes lo que vas a ahorrar porque sabes a quién ayudas, sabes lo que resuelves y sabes qué beneficio le puede dar. Pero en cambio, si tú lo que haces es ser demasiado generalista, vender bots de automatización de contabilidad, por ejemplo, por mucho que te centres en un nicho, contabilidad, automatizar unos ciertos procesos, por mucho que te centres en eso, te va a llegar todo tipo de negocios. Te va a llegar negocios que a lo mejor la contabilidad la lleva el dueño, te van a llevar negocios que a lo mejor son un caos en contabilidad y no vas a tener nada que automatizar porque ni siquiera ellos saben cómo lo hacen. Te van a llegar de todo tipo, y ahí es cuando la mayoría de automatizadores lidian con empresas poco serias, no se ven bien valorados sus servicios. Como te he dicho antes, si te encuentras con un dueño que, que él mismo hace la contabilidad y que a lo mejor le lleva 3 horas a la semana, y de repente le dices que tu solución vale 4.000 euros, pues dice, no me voy a gastar 4.000 euros por algo que me lleva hacer una o dos veces al día un rato y ya está, ¿sabes? Y seguramente tengas que bajar el precio para poder colocárselo. Entonces, eso, escoge un sector, un problema, preferiblemente empieza por sectores en los que hayas trabajado o que conozcas de cerca, que sepas qué procesos suelen haber, qué sistemas, qué problemas, y te va a ser mucho más fácil paquetizar una solución. ¿Qué pasa si no conoces ningún nicho o problema ni nada de eso, no tengas ningún background de ningún sector en concreto? Lo que te recomiendo es que escojas uno y ya está, sin dudar mucho. A lo mejor puedes estar 1 o 2 días investigando, utiliza un poco la IA, ChatGPT, para ver qué problemas puedes solucionar, cuáles pueden ser más rentables, en qué sectores, pero investiga, escoge uno sin miedo, sobre todo eso, escoge uno sin miedo y investiga, habla con dueños de negocio, mira qué dice la gente en redes sociales, en LinkedIn, y ve empapándote de ese sector hasta que mínimo sepas un poco y tengas más conocimiento sobre ello. Todo lo que te acabo de decir es fundamental. O sea, si enfocas mal el servicio en esta parte, te acabarás matando y te acabará costando el triple de esfuerzo escalar tu negocio. Vas a estar trabajando 10 veces más que una persona que ha enfocado todo esto desde el principio correctamente y que a lo mejor está en 30.000 euros al mes con 2 personas en el negocio. Una vez tienes todo esto, llega la hora de tener que validar la oferta, tener que ver si tu solución tiene sentido y la gente la compra. Para ello tienes que empezar a vender, empezar a reunirte con tus posibles clientes ideales, empezar a ofrecer tu solución y ver qué tal responde el mercado a ello. Para ello tienes que escoger un sistema de ventas. Aquí tienes dos opciones, en función del tiempo y dinero que tengas. Si no tienes dinero al principio, tendrás que empezar por sistemas que no te cuestan dinero. O sea, hay un montón. Hay, por haber maneras, hay hasta presentarte en la puerta del negocio, llamar y hablar.
pero te voy a comentar las dos más comunes que son, primero, el embudo de prospección orgánica en LinkedIn, Facebook, email, redes sociales, que si tiras por este lado te recomiendo que hagas mínimo 50 prospecciones al día, sí o sí, apuntando al problema que resuelves y el beneficio que tiene tu servicio. Ya que tienes un montón de tiempo porque no tienes clientes aún, pues te diría de hacer cada prospección personalizada, aunque te lleve sus 5 o 10 minutos y te tires todo el día para hacer 50 prospecciones. Y si no, está la otra parte que es el embudo de cold calling, que es coger o simplemente desde Google Maps ver posibles negocios y llamar, o investigar un poco y sacar bases de datos de teléfonos de negocios. Y ahí es simplemente, seguramente tengas que invertir un poco, pero a la que tengas una base de datos de teléfonos de contacto, es simplemente coger el teléfono uno por uno y llamar. Yo si te tuviera que recomendar, te recomendaría más el cold calling, suele ser un poco más efectivo. Entonces, estos son dos métodos que si no tienes dinero al principio son muy buenos. Son métodos que si bien es cierto son más manuales, de echarle tus 3 4 horas al día como mínimo al principio, pero sí que es verdad que son altamente efectivos, ya que con volumen, a la mínima que hagas 100 prospecciones o 100 llamadas de cold calling, coges experiencia rápido, sabes qué funciona, qué no, con qué puedes llamar la atención, qué es, cuándo es más probable que te respondan y cuándo no. A la mínima que hagas volumen, porque esto es volumen, volumen, volumen. Si haces 10 prospecciones y nadie te contesta, no puedes decir que has hecho prospección. Entonces es volumen, volumen, volumen. Y ya tú solo vas viendo cuándo te responden, cuándo no, a qué están más abiertos y eso. Entonces, con estos dos métodos puedes agendar tus primeras reuniones para ver qué tal responde el mercado a tu oferta. Y lo que siempre digo es que el objetivo es agendar tus primeras 30 reuniones con la oferta que has montado en base a un problema específico, que lo que te he comentado antes. Hasta que no tengas 30 reuniones no puedes opinar de si el mercado acepta tu solución o no, o si es una buena solución ni nada. Primero consigue 30 reuniones y si de esas 30 reuniones como mínimo un 15% te compra, es decir, 4 o 5 ventas, significa que tu oferta está validada. Si tienes un porcentaje de cierre menor al 15%, tienes que revisar la oferta, el pitch o cambiar de nicho. Ya depende, tienes que saber tú cuándo interesa una cosa o la otra. Por eso es muy importante estas 30 reuniones para saber exactamente en qué punto falla. Porque a lo mejor si de primeras mucha gente quiere hablar contigo porque le interesa, pero luego a la hora que hablas en la reunión no te acaban comprando, a lo mejor es porque de primeras le ha llamado mucho la atención, pero no has sido capaz con tu pitch de convencerles. Entonces tienes que ahí ver tú en qué parte falla y saber si tienes que o cambiar de pitch, cambiar de oferta o directamente cambiarte a otro problema. Aunque te adelanto que en la mayoría de casos no hace falta cambiarte de nicho, sino cambiar el enfoque. Pero bueno, eso es otro tema. Eso sí, una vez hayas conseguido tus primeros clientes, una vez que tengas un mínimo de capital para invertir, te estoy hablando de alrededor de 500 a 700 euros, que eso con un cliente lo puedes cubrir, te recomendaría que te pasases a los siguientes sistemas que vamos a hablar a continuación. Esto es una cosa que siempre digo, o sea, hay mucha gente que no quiere invertir en sistemas automatizados, les da cosa invertir en anuncios, en sistemas que funcionen por ellos, pero luego tampoco se dedican 100% a la prospección, ya que es una tarea muy repetitiva y acaba cansando. Y hay gente que consigue 3 4 clientes, les va bien, se enfocan en los clientes y dejan de prospectar. ¿Qué pasa? Que da igual lo bien que te vaya, y esto creo que lo he dicho ya en todos mis vídeos, da igual lo bien que te vaya. Ahora mismo imagínate, tienes 5 clientes que te han pagado 3.000 euros cada uno, que si dejas de prospectar, que si dejas de generar oportunidades de venta, dentro de 6 meses vas a tener que empezar otra vez de nuevo. Es verdad que te va a ser más sencillo porque ya tienes experiencia, pero vas a tener que empezar a girar la rueda otra vez para volver a tener clientes, lo que se va a traducir en un negocio inestable, en un negocio que va a depender de ti para que tire para adelante otra vez. Entonces, a la vez que consigas tus primeros clientes, invierte, por favor, invierte en un sistema que te traiga clientes por ti, que ahora lo vamos a ver. A la mínima que tengas 500 a 700 euros, muévete porque en cuanto antes inviertas en un sistema que te trae las reuniones por ti, antes vas a tener un negocio mucho más estable y mucho más escalable. Ahora vamos a hablar de los sistemas automatizados en los que inviertes dinero y el esfuerzo por conseguir clientes es mucho menor que la prospección orgánica o el cold calling. En primer lugar tenemos el cold mail, un método muy conocido que se lleva utilizando años
en el que básicamente, si no sabes qué es conseguir bases de datos de softwares como Apollo, Smartleads, que básicamente consigues bases de datos de correos electrónicos o de teléfonos, y automatizar emails para prospectar a esas bases de datos. Por ejemplo, una base de datos de correos electrónicos de CEOs de clínicas dentales, y mandarles una serie de correos y seguimientos para intentar agendarles una llamada, y de esta manera, pues en vez de ir uno a uno, directamente coges a 1000 personas a la vez y les mandas un correo, y así no tienes que estar uno tras uno, perder varias horas al día. Sí que es verdad que es un método que hay que perfeccionar, o sea, no es simplemente coger la base de datos, tirar un email y ya está, sino hay que meterse bastante en la mente de la persona a la que vas a contactar, básicamente como la prospección normal, pero lo que pasa que al ir a volumen, como vas a contactar muchas personas a la vez, la personalización es mucho menor. Entonces es más difícil que resuene tu mensaje con tanta gente. Entonces tienes que, a base de prueba y error, a base de probar bases de datos, probar emails, ver qué funciona y qué no, hasta que des en el clavo. Después esa parte lleva tiempo de perfeccionamiento, pero vas más rápido que simplemente prospectar uno a uno y ya está. En cuanto al presupuesto, con 50 a 100 euros puedes ya empezar, ya que no requiere demasiada inversión. Luego, si quieres ir escalando, vas a tener que invertir más, pero para empezar a contactar tus primeras bases de datos, no te va a hacer falta mucho dinero. Eso sí, en mi opinión, no es el método que más me gusta, ya que primero de todo no puedo segmentar por problemas específicos, es decir, no puedo conseguir una base de datos de clínicas dentales que su principal problema en ese momento sea la contabilidad. Puedo intuir más o menos, pensando, vale, ¿qué tipos de clínicas pueden tener ese problema ahora mismo? A lo mejor clínicas con más de 5 empleados, a lo mejor clínicas con más de 3 sedes, y más o menos puedo ir sacando e ir acercándome a ese tipo de clínicas. Pero nunca voy a poder decir, vale, quiero una base de datos de clínicas que el principal problema que estén atravesando ahora mismo sea la contabilidad, o sea el marketing, o sea cualquier cosa. Además de que no es tan escalable como a mí me gustaría. No puedes coger y decir, vale, pues en vez de contactar a una base de 1000 personas, contacto a una de 5000, y así contacto más gente y puedo seguir escalando. No, aquí eso no funciona así, porque no todas las bases de datos tienen la misma calidad. Hay bases que las tienes que limpiar, que están llenos de, a lo mejor, correos que no están validados, que no es seguro que sea el correo principal o que te vayan a abrir el correo. Y es un método que tienes que eh, aplicar mucho prueba y error hasta que des en el clavo. Y una vez que das en el clavo, tienes que volver a empezar con otra base de datos. Bueno, es una movida. Entonces, es un método que funciona bastante bien. Si eres bueno y tienes experiencia, te puede ser muy útil. Pero sí que es verdad que empezar de cero y con todas las cosas que tienes que aprender, para mí no es del todo eficiente. Y por último, el método, que en lo personal es el que más automático y escalable son los anuncios en Meta. Los anuncios en Meta ahora mismo me parece de lo más potente que hay a nivel de marketing digital, ya que directamente puedes segmentar por problemas. O sea, literalmente puedes hacer un anuncio que sea diciendo, si tienes más de 2 empleados en contabilidad en tu empresa y todavía sigues haciendo todo a mano, estás perdiendo mucho dinero. Y literalmente puedes optimizar para que solo te entre personas con los requisitos que has dicho de tu oferta. Este método ya es cuando tienes a partir de 500 euros listos para invertir, que ya te digo, con un simple cliente lo cubre de sobra. Pero si tienes menos de esto, no te lo recomendaría. Podrías hacerlo. Yo he hecho campañas con 100 euros que han funcionado genial y he conseguido clientes, pero porque sabía de qué manera hablar y qué tenía que hablar exactamente para atraer a mi público ideal. Entonces era como que sabía que esa bala la iba a acertar. Pero al principio, cuando no eres muy bueno haciendo anuncios, tienes que probar, digamos, 10 anuncios para ver cuál es el que más clientes te trae. Sí que es verdad que si vas con poco dinero, no te va a dar margen a probar todo y seguramente acabes perdiendo dinero. Pero con más de 500 euros puedes tranquilamente empezar a hacer anuncios, probar unos cuantos a ver cuál es el que mejor te funciona, cerrar un cliente, reinvertir más en lo que te ha funcionado e ir aumentando el presupuesto. En resumen, si tienes tiempo pero no tienes dinero, lo primero que haría sería o prospectar por LinkedIn, email, Facebook, también cold calling, que es bastante más efectivo que la prospección, y conseguiría mis primeras 30 reuniones. Y a partir de ahí analizaría,
analizaría a ver qué tal los resultados, qué es lo que ha funcionado, si ha funcionado, por qué ha funcionado y si no, por qué no ha funcionado. Y una vez haya conseguido mi primer cliente con estos métodos gratuitos, sí o sí me pasaría a un sistema automático, ya que en cuanto empiezas a tener clientes, normalmente te da muchísima más pereza seguir prospectando. Entonces cuanto antes, lo que he dicho antes, cuanto antes inviertas en un sistema automático, mejor. Y si directamente tienes dinero para empezar y tienes mínimo 200 euros para invertir en Cold Mail o mínimo 500 para invertir en Meta Ads y quieres ahorrarte horas mandando cientos de mensajes a todo el mundo, lidiar con personas que te dejan en visto, que no siempre cumplen su palabra, empezaría con uno de estos dos métodos que te he comentado. Prueba y error, hasta ver cuál es el correo que funciona, cuál es el anuncio que funciona, y a partir de ahí, una vez haya visto qué es lo que funciona, seguir hasta conseguir mis primeras 30 reuniones, y una vez haya tenido esas 30 reuniones, analizar qué es lo que ha salido bien, qué es lo que ha salido mal, lo que he dicho antes. En resumen, con todo lo que te he comentado puedes llegar a facturaciones de más de 15.000 euros sin ningún problema, sin tener que contratar a nadie. Actualmente las automatizaciones se están vendiendo muy caras. A la mínima que vendas 5 automatizaciones de 3.000 euros, te posicionas en esos 15.000 euros. Y si es la misma automatización que solo tienes que hacer onboarding, instalación y, y reunión para explicar cómo funciona, literalmente tienes un servicio hiper escalable. Tienes un servicio que no tienes que inventar qué es lo que haces cada vez que te llega un cliente. Simplemente te llega un cliente con un interés en específico, que es por lo que le has contactado, por lo que te ha llegado por tu campaña de marketing. Y simplemente tienes que vendérselo, hacer el proceso de onboarding e instalar una única automatización. Literalmente conseguir estos pasos, escoger un sector, un problema, crear una solución a eso y mediante uno de los sistemas que te he comentado conseguir tus primeras 30 reuniones y analizar, es el paso a paso para llegar a 15-20 mil euros de facturación mensual en menos de 2 años. El mercado ahora mismo es que está en un punto tan joven que con hacer las cosas medio bien, estudiando el mercado, investigando, hablando con posibles clientes, el mercado solo te proporciona la información que necesitas para reventarlo. Y una vez tengas la información es trabajo, 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 trabajo. Así que dicho esto, te recuerdo que puedes tener acceso a este documento y a múltiples recursos para escalar tu negocio, desde asistentes y estructuras de venta para vender mucho más fácil en las reuniones, estrategias de marketing, cómo plantear tu oferta y más recursos necesarios para escalar tu negocio. Dicho esto, dejo aquí el vídeo, si quieres acceso a todo lo que te he dicho aquí abajo, y nos vemos.